Bueno, muchas gracias a los dos compañeros de la USO. Bueno, y hoy vamos a finalizar este gran encuentro con una persona muy representativa, que tiene un pensamiento también crítico, muy conocedora de las políticas públicas educativas. Y vamos entonces con el encuentro a la comunidad educativa y el magisterio. Invitamos a Miguel Ángel Pardo Romero, director nacional del FECODE. Bueno, y vamos a enviar un Nada, saludo, ¿no? A los que nos están acompañando, a José Arnulfo Villanueva, docente de la ITI, Francisco José de Caldas. Miguel Ángel, buenos días. Bueno, mientras Bueno, Miguel. ya Buenos lo días, escucho, caramba, Miguel, Miguel. esa buenos mesa días. de trabajo hoy está con las chicas superpoderosas que son parte del equipo de las otras chicas superpoderosas de renovación ministerial. Bueno, un Claro abrazo que sí. vital, fraternal, pedagógico, Ivy, Marta Liliana y por supuesto a nuestra eh, compañera Paula, nuestra intérprete en lengua de señas. Y bueno, ha sido en efecto un mes muy, pero muy intenso. 2 meses, octubre y noviembre, muy intensos para el equipo, para la ADE, para la federación. Y creo que lo primero que hay que decir es que hay que registrar algunos reconocimientos de saludos. Y supe que la Polita, nuestra Rincón de Apolonia, estuvo de cumpleaños, que Sí, estuvo señor. también Rocío, también nuestra compañera delegada de la Asamblea de Delegados y Delegadas, Rocío Porras. Y bueno, entonces desde acá un saludo y pero feliz cumpleaños. Esperamos que, que por ser tan cercano a diciembre no le hagan un solo regalo a las dos compañeras, sino que le reconozcan los presentes respectivos. ¿Qué Sí, tiempo muchos tenemos? regalos. Muchos regalos. Bueno, ¿qué tiempo tenemos, mi apreciada? Tenemos aproximadamente 15 minutos, Miguel. Uy, no, pero entonces aquí podemos hablar de todo. Claro, Bueno, hay Sí, mucho, señor. claro, es que estamos ahorita escuchando las intervenciones de los diferentes compañeros y hay muchos elementos claves que se discutieron en el encuentro en Cali, en FECODE. Entonces, claro, el bueno, tiempo, incluso que el tiempo es corto. Tenemos mucho que escuchar y saber, Miguel. pero antes de iniciar con eso, también el reconocimiento al equipo Bogataki, al colectivo de las compañeras de preescolar, que se ha ampliado y se ha reforzado por lo que ha sido el informe de hoy, esa revista de la tercera edición. Escribir es muy difícil, publicar es mucho más. Y bueno, los que no creyeron en el equipo Bogataki creo que no tienen hoy más otra cosa que sino reconocer al colectivo y por supuesto su papel en la defensa de los 3 grados de preescolar y sus avances. Bueno, aquí ahorita que tengo reunión con nuestros compañeros y compañeras de Cali, del Valle, perdón, de nuestro equipo aquí en el Valle, ahora a las 10, pues vamos a hacerles un presente que envió a las compañeras en la edición de la revista. Bueno, las otras cosas es que decía que es intenso, 40 años del movimiento pedagógico y ahora la Asamblea General Federal. Bueno, ¿qué es lo más importante que ha pasado aquí en estos 4 días de deliberaciones de alrededor de 350 delegados y delegadas a la Asamblea General Federal de carácter oficial y pues un número también muy importante de compañeros y compañeras que somos parte de los equipos de la federación y por supuesto delegados fraternales? Ante todo, reconocer la presencia de todos y todas, pero en efecto, de los compañeros y compañeras de la delegación, digamos, de nuestra coalición, los compañeros de renovación magisterial, de renovación sindical, de Fuerza Alternativa del Tolima, de los compañeros del MASE, de los compañeros de Fuerza Educativa también de Bogotá. Se me olvidó, pues ahorita no voy a repasar a todos, pero digamos que es muy importante plantear, pues, fue una delegación significativa en número y en calidad. Y en ese orden de ideas lograron, también el compañero del MIA, Gustavo Barreiro. Entonces logramos varias cosas. La primera que es una pronunciamiento, es una votación en la asamblea, en la plenaria, y es la decisión de los 300, con la excepción de 24 delegados y delegadas, los demás integrantes, los demás delegados, 300, de los 350, a excepción de esos 24, votamos
que si bien FECODE, por supuesto, sigue defendiendo el principio de la independencia frente a los gobiernos y los bloques de poder mundial, se declara FECODE que no es neutral frente a la acechanza de la derecha que pretende derribar al actual gobierno y adicionalmente pretende frenar las reformas democráticas, en virtud de lo cual la Asamblea General Federal declara que seguirá e intensificará su movilización en favor de las reformas que le sirven a la población, impulsadas por el gobierno nacional alternativo, democrático y popular de Gustavo Petro. Esa es una declaración supremamente importante. Nosotros, a su vez, por supuesto, tuvimos el honor de ser quien la planteáramos, porque hubo dos posiciones, y una de ellas era que simplemente se dijera que éramos independientes, que no hubiera ni apoyo ni oposición, y que sacó 24 votos, y la otra que tuve el honor de defender en la Asamblea, fue la que acabo de resumir, que tuvo el resto de la votación abrumadoramente mayoritaria. Entonces, creo que el punto queda claro, ¿cierto, Martica e Ivy, sobre la posición de la Federación en este momento frente al gobierno nacional? Bueno, Sí, entonces sí. pasemos a otras materias. Renovación magisterial y los equipos de la coalición, que ya he mencionado, presentamos varios asuntos, varias propuestas. La primera fue la declaración política que ya está rodando de renovación, que tiene en esencia estos elementos que hemos planteado, está en las redes. Todavía falta intensificarla mucho más su difusión, pues porque estuvimos realmente con muy poco tiempo de estar fuera de reuniones, consultas, etcétera, ponencias, escritos, otra vez escribir proposiciones. Bueno, entonces, en primer lugar, quiero decir que dentro de los documentos que presentó Renovación está una declaración política que tiene una esencia similar a la que acabamos de señalar. Y segundo, estuvimos en la Comisión de Política Educativa, en la Comisión de Movimiento Pedagógico. Y en esas comisiones presentamos ponencia escrita, que fueron defendidas por los compañeros y compañeras, pues, de los equipos de la coalición y del equipo nuestro, y en esas, entre las cosas que hemos planteado allí, fueron propuestas muy importantes: apoyar, por ejemplo, el proyecto de acto legislativo de la reforma, para reformar el artículo 67 de la Constitución Política, que ya están dando, pero que creemos le faltan unos elementos adicionales, en la cual la Constitución se ponga a tono con el derecho fundamental de la educación. Eso significa que sea universal, gratuita, pero además que reconozca desde preescolar de 3 grados hasta la educación superior, que sea administrada directamente por el Estado, financiada, por supuesto, por el Estado, y que tenga en cuenta allí la educación inclusiva, la de jóvenes y adultos, y que reglamente adicionalmente el tema de la educación de formal y no formal, y que por supuesto sea gratuita en las instituciones del Estado. Es decir, ustedes saben que el actual artículo 67 solo plantea el apoyo del Estado de 5 a 15 años, de 0 a 9 años, y deja por fuera lo demás. Entonces, digamos, esta es una parte sustancial sobre el particular. Bueno, permítanme un momentico que aquí llegaron los compañeros de la reunión. Bueno, Miguel. Bueno, Ivy, mira, tan importante, ¿no? Miguel habla acerca de la educación inclusiva, del derecho fundamental de la educación en el artículo 67, ¿cierto? Y en donde únicamente pues se tenía en cuenta aquellas personas en un rango de edad para una educación gratuita. Y ahorita lo que se está peleando es que la educación sea gratuita también para niños, ¿cierto? En edades iniciales y para adultos. O sea, es muy importante, muy relevante lo que se está haciendo. Bueno, No entonces, sé, Miguel, sigo. ese es un punto clave. Hay un proyecto de acto legislativo que está impulsándose, a que recuerde lo respalda, pero falta lo de la educación inclusiva, falta incluir mucho más lo de la educación superior y, por supuesto, el resto del tipo de educaciones como la de jóvenes adultos. Primer asunto. Segunda propuesta que pasamos, que FECODE haga parte de los impulsores del sistema de elevar al rango de ley el sistema de formación docente.
que incluya desde el perdón, que incluya desde las escuelas normales, las facultades de educación, las universidades pedagógicas, los comités territoriales de formación, los comités de ciencia y tecnología, por supuesto, incluya los equipos, las redes nacionales, etcétera. Y nosotros tenemos que comprometernos con un sistema nacional de formación si queremos realmente consolidar una comunidad académica y pedagógica en el país que contribuya a que el conocimiento más avanzado lo desarrolle, como también desarrolle el bienestar. Entonces, sistema de formación, Sí, lo hemos propuesto también en este momento. Proponemos, Miguel. sí, Permíteme cortarte ahí y de pronto preguntarte, mira, lo que pasa es que en los diferentes territorios de Colombia, los que son de zonas de difícil acceso, docentes normalistas no han podido surgir con sus estudios para ser licenciados, para sus maestrías, para sus doctorados, primero, porque tienen una limitante y es la conectividad. Entonces, una persona que está, como se El dice, acceso. en la montaña, ¿m? No tiene conectividad y le están exigiendo, por ejemplo, un normalista, le están exigiendo la profesionalización, que sea licenciado, y no tiene cómo hacer el estudio. Pueda que tenga de pronto cómo pagar, pero no tiene la conectividad. Creo que es muy difícil. Sí, la es difícil. conexión. Entonces, pues me imagino que eso se discutió también allá cuando estaban abordando esta propuesta. correcto, es precisamente nosotros, dentro de las propuestas que hemos señalado que quedaron en la propuesta incluida de estatuto docente, sobre lo que también ya hay avance, es definitivamente decir que la formación docente no es un estímulo, es un derecho, y el derecho se materializa con la financiación estatal y adecuado. Eso hace parte de nuestro planteamiento siempre de la federación, perdón, de renovación frente a la proyecto, y lo hemos ratificado en esta ocasión. Bueno, ¿qué otra propuesta hicimos, apreciadas compañeras y compañeras? Porque son compañeras y compañeras hoy en la mesa de trabajo. Entonces, la otra propuesta para nosotros es que la escuela territorio bueno, la otra propuesta es básicamente que hay unos puntos que se requiere como prioridad en política educativa restituir los deteriorados ambientes escolares. Y eso implica como 3 acciones para nosotros claves. La primera, el tema obviamente de los recursos, ¿sí? Entonces estamos hablando, pues ya se aquí se ha explicado, de la financiación estatal y adecuada. La segunda, para nosotros, tiene que ver con proponer una organización curricular y escolar diferente para poder afrontar los efectos del confinamiento ahora que estamos en la escuela de retorno presencial, y que por supuesto eso requiere también unos apoyos, unas propuestas curriculares, pero que deben ser respaldadas financieramente por perdón un momento. Miguel. Bueno, Ivy, mira, Esas propuestas de gobierno escolar tienen que ser respaldadas obviamente por la financiación. Y por último, en eso de recuperar los ambientes escolares, una propuesta que hemos dicho, la escuela territorio de paz debe ser parte de la política educativa pública. Y para nosotros es clave, y eso tiene que tener unas presencias en el currículo, pero también unos maestros y maestras destinados allí. No es una hora de cátedra más. Y en ese sentido hemos señalado que hay propuestas muy interesantes como las planteadas por los compañeros y compañeras de la Comisión Asesora de Enseñanza de la Historia, en lineamientos curriculares sobre memoria, etcétera, pero que eso puede ser reflejado en otras instancias. Digamos, y propusimos que el tercer Congreso Pedagógico Nacional se realizara en mayo, y que en adelante se incluyan en los estatutos que debe ser cada 4 años, porque no hay derecho que FECODE lleve 28 años sin hacer Congreso Pedagógico Nacional. Eso en las ay, propuestas. En salud, nuestros compañeros y compañeras presentamos una constancia debido al pronunciamiento individual, pero con papel membreteado de FECODE y firma como presidente de Carlos Rivas al ministro de Educación, señalando que estaría de acuerdo con que la fiducia que administra los recursos del fondo sea de carácter privado. Nosotros nos oponemos a esto, y por eso dejamos una constancia que fue presentada ante la plenaria. Y finalmente, plantear que el tema de
estatuto docente se avanzó mucho, pero sin embargo hay una serie de puntos muy sensibles que requieren ser demasiado precisados y por eso se van a seguir trabajando. Los delegados entramos pues en un receso, pero de preparación y delegadas para que la Asamblea Federal, que se va a hacer en mayo de manera extraordinaria, tenga precisión sobre una serie de asuntos muy sensibles de la propuesta que se le va a presentar al gobierno sobre estatuto docente, al igual que la reforma estatutaria, que para nosotros tiene dos puntos, muchos puntos, pero dos puntos muy claves: cómo se va a garantizar conciliar los criterios de participación de género en la dirección de la federación, pero a la vez sin desconocer las decisiones, o por lo menos la democracia, el reconocimiento al derecho al elector. Y entonces tenemos unas propuestas sobre el particular para conciliar esos dos criterios, porque no alcanzamos a desarrollar ahorita, pero digamos un punto sensible, como también fortalecer el carácter de organización sindical de todos los trabajadores y trabajadores de la educación de FECODE, y no solamente de maestros. Y por último, plantear que las elecciones del próximo 25 de mayo, que aprobó la Asamblea Federal, esa la llevaremos pues la trabajaremos de aquí a febrero, sean electrónicas, es decir, para garantizar la transferencia, porque son unas elecciones muy grandes que eligen comité ejecutivo de FECODE, muchas filiales de FECODE, muchas asambleas de delegados, etcétera, y subdirectivas de la CUT y comité ejecutivo de la CUT. Entonces en algunas partes pueden haber hasta 12 tarjetones. Entonces, necesitamos un sistema moderno como la que inició ADEC, como el que inició la ADE, y vamos a insistir en ello, aunque no haya quedado dentro de las decisiones de la federación, pero lo vamos a plantear en la reforma, en la Asamblea Federal, dentro del contexto de la reforma estatutaria. Tan chicas, creo que... Miguel, una preguntita. No, claro, yo estoy... En los diferentes grupos de WhatsApp está circulando una información acerca del estatuto. Esa información que se está haciendo llegar es falsa, que dice propuesta. Bueno, mire, sobre eso hay una discusión en el barrio, como decimos. Digamos que el comité ejecutivo actual realmente se puso a trabajar en cómo recoger todos los elementos del Congreso de Medellín en 2017, lo que quedaba vigente del Congreso de Paipa, etc. Y antes de la pandemia levantamos una propuesta y dijimos, faltan por resolver asuntos muy sensibles, por lo tanto todavía no se va a llevar a la discusión. Y esos asuntos sensibles no se resolvieron de allá acá. Por la pandemia, por el paro nacional, por todo eso, y son temas que tienen que ver básicamente con el tema del carácter no punitivo de la evaluación de desempeño, tiene que ver con el tema de la asimilación de los antiguos al nuevo estatuto docente, y tiene que ver sobre todo de cómo garantizar que haya un escalafón más simplificado y más garantista que reconozca dos criterios: el criterio de que a mayor avance en el nivel de formación de los maestros y maestras tiene que haber mejor calidad de vida, y eso es sintetizado en un escalafón mucho más simplificado, pero sí. Bueno, Miguel. Entonces, perdona, se publicó a lo último, sí, algo que no se había pensado que se iba a publicar, y por lo tanto eso generó la posición de que hay que ir a la Asamblea Federal. Bueno, Miguel. Ordinaria de febrero. Bueno, te agradecemos. El próximo programa, pues, me imagino que seguimos hablando de esto. Quedaron muchas dudas, algunas dudas. ¿Sí? No alcanzamos, sin embargo, muchísimas gracias, Miguel, por comentarnos y aclararnos muchísimas cosas que teníamos ahí. Bueno, Miguel, un fuerte abrazo desde acá, aparte de todo el magisterio, y gracias por ser un gran líder. Gracias a ustedes, chicas, que han tomado el mando y la dirección. Bueno, el mando siempre lo han tenido. La dirección de esta organización, renovación magisterial a nivel nacional, y por supuesto el reconocimiento del Partido del Trabajo de Colombia por todo lo que ha desarrollado dentro y fuera del equipo.